Buenas tardes, buenas noches o buen día, depende de cuándo estés viendo esta entrevista. Seguimos por la parte de los medios. Vamos a presentar a Adolfo Stambulski. Él es doblajista de voz, locutor, y hace varios años se desempeña como el locutor oficial de Metro y Medio en Metro 95.1. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes. Hola Matías, buenas tardes, encantado de estar con vos en esta charla, gracias por convocarme. No, por favor, muchas gracias a vos. Como te dije fuera del aire, la verdad que es una entrevista que andamos buscando, que por temas de horarios no se puede concretar y hoy se pudo concretar, así estoy muy feliz y agradecido por tu tiempo. Gracias a vos. Vamos a empezar por el final, digamos, ¿no? Que yo te conocí siendo el locutor de Metro y Medio. ¿Cómo llegó a vos esa propuesta? Esa propuesta me llegó un día que yo había ido a grabar a otro estudio y me cruzo con Pablo Fábregas, que es amigo de Sebastián. Yo a Pablo lo conocía de Radio Mitre. Él ocupaba un puesto gerencial o artístico y yo era locutor de publicidades. Eh, Mientras estuve en esa empresa fui también la voz identificatoria de Cadena Top 40 y también grababa avisos para la emisora. En esa época yo ya había terminado el vínculo con la emisora y me cruzo con Pablo en un estudio donde yo iba a grabar otra cosa, no lo veía él hacía un montón de tiempo, y entonces simplemente fue una charla en el pasillo que me propuso participar de un casting para un proyecto que estaba viendo con Sebastián, y yo acepté gustoso, y bueno, fui y di la prueba, y quedé, es decir, participé de un casting y tuve la suerte de quedar, así que eso es un poco el resumen. Buenísimo. Y actualmente vos en Metro y Medio o en tus otros trabajos, ¿no? ¿Te dicen qué papel necesitan o qué tono de voz o algo? ¿O vos vas con tus ideas y ahí eligen? No, digamos, en el caso de este programa específico, en lo que fue el casting, se me presentaron distintos textos a los cuales yo les di una impronta personal con distintas interpretaciones de acuerdo a lo que a mí me parecía que podían servir. Fuera de Metro y Medio, de ese casting en particular, para los demás Sí. trabajos, primero me familiarizo con el texto y escucho la propuesta, a ver qué es lo que están buscando. Si me dan una idea, entonces profundizo esa idea. Si no está muy en claro, entonces, bueno, voy por mi intuición y trato de hacer lo mejor posible lo que me están mostrando para que el cliente quede, digamos, satisfecho. Muy bien. ¿Y en cuánto tiempo se puede llegar a preparar una especie, llamémosle papel, pero es un trabajo, ¿no? También, porque en realidad sos como un actor de voz, ¿cierto? Que algo es por ahí, me parece. ¿Y cuánto tiempo te lleva en componer, digamos, un personaje? Sí, personaje. Lo que, lo que vale en ese tipo de sesiones de grabación Sí. es que no hay tiempo y hay que resolver las cosas en el momento. Y eso lo hace también un poco más divertido el tema. Así Ah, que hay que resolverlo y hay que tratar de que el cliente quede conforme, y por eso uno debe sacar de su galería de personajes, de creatividad, de improvisación, de inspiración, todo lo que tenga para que alguna de las propuestas que uno da como profesional sea aceptada por el cliente o por el productor. En estos tiempos de pandemia, al no haber un contacto así tan directo, salvo virtual, bueno, si se trata, por ejemplo, no sé, de un audiovisual para una empresa, yo lo que pido es conocer si ya está elegida la música, porque considero que la música para ese video, para ese audiovisual, es muy inspiradora y tiene que tener relación con de la forma en que se va a hacer el relato o la descripción. Así que si está la música resuelta, eso me sirve a mí como a cualquier otro locutor, porque no estoy descubriendo, digamos, América ni sí, la penicilina con esto que sí. estoy diciendo, pero te digo, digamos, cómo me manejo yo.
En la época en que asistía, digamos, en persona para hacer actings, hubo una época en que había muchos actings de radio para los Sí, comerciales, una época sí, muy divertida, muy fructífera. sí. Descubrías en el momento los personajes que estaba requiriendo el guión, y más allá del pedido del productor, bueno, uno ponía todo lo que tenía para hacer que todo saliera más enriquecido y más divertido, y bueno, y que nos sirviera a todos. O sea que casi, digamos, en tiempos, como llamamos la vieja normalidad, ¿no? En 1 o 2 días capaz que lo resolvías, digamos, casi las grabaciones para un producto marca en particular. Cuando iba a un estudio, no, no, en el Claro, momento, no, en el momento. el momento, o sea que ibas vos y decías, hay que hacer esto y como que vas probando y te quedas 4 o 5 horas y ahí como que salía todo perfecto. Exactamente, esos, digamos, vos te enterabas en el estudio, es decir, simplemente te llamaban para grabar, tomabas Sí, el horario en la agenda, sí. a lo sumo te decían por teléfono, sí, es para grabar una campaña o unas piezas publicitarias para tal producto, y nada más. Y cuando llegabas, viste, ahí incluso te enterabas con quién más ibas a compartir el micrófono en el acting. Es una locura lo que contás, es hermoso. No, es hermoso, es espectacular. Este, Porque o sea, es mucho más divertido y es mucho más adrenalínico, si es que existe la palabra. Y ahí, digamos, te encontrabas con los compañeros, digamos, de siempre, porque en general te vas cruzando siempre con la misma gente y ahí te enterás que vas a ser el hijo de, o el hermano, o el sobrino, o el tío, o cuál es la situación. Y bueno, y en ese momento el productor nos planteaba, bueno, se trata de esto, habría que lograr tal cosa, tal otra, y ahí mismo, viste, resolvíamos si íbamos a trabajar sentados o de pie, si íbamos cómo podíamos manejar los planos en ese momento frente al micrófono, para darle más profundidad, más lejanía. Todo eso hoy se resuelve, digamos, desde la mesa de edición, Sí. pero en ese momento digamos que por ahí también se podía, pero uno podía ayudar mucho más a lo que era la tecnología en ese momento, haciendo los planos frente al micrófono. A mí siempre me pareció mejor grabar de pie, así que siempre elegí grabar de pie porque considero que se puede manejar mejor la respiración y la expresión, además de lo que uno tiene que interpretar. Muy, Así que bueno, un poco es eso, muy bien. la forma de trabajar. ¿Y te acordás en qué momento de tu vida, Adolfo, sentiste ese bichito por la actuación de voces o mismo por misma atracción por el medio de comunicación? Porque tu trabajo también es comunicar en realidad, sea publicidad o sea un mensaje. Yo jugaba a esto mismo cuando era un niño, así que yo desde chico sabía que yo quería trabajar de esto. Eh, yo me acuerdo que había pedido en una oportunidad en mi casa cuando, no sé, tendría 8 años, 9 años, que me compraran un juguete que se llamaba Cinegraph, que era un proyector que era un juguete, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que se proyectaba en ese juguete con forma de proyector eran como unas filminas, imagínate, una especie de papel de calcar, pero impreso Sí, con dibujos estáticos, por supuesto, y que se proyectaban contra la pared, y su imagen se agrandaba porque, bueno, había una lupa entre la lamparita de 60 y la lupa, que eran parte de ese juguete, y entonces yo recuerdo que hacía las, entre comillas, funciones de cine para mi hermana menor en ese momento o en los cumpleaños familiares. Así que proyectaba 1 o 2 películas y yo hacía la lectura y la interpretación. También jugaba con títeres, me hacía comprar de vez en cuando algún títere y entonces tenía mi teatrito de títeres. Con esto lo que te quiero decir es qué que lindo, sí. yo siempre jugué a esto y siempre quise hacer esto, porque además me fascinaba escuchar la radio, las voces, las actuaciones que había en la radio, sobre todo de los programas cómicos, con gags, con grandes actores, que después también esos mismos elencos uno después los veía en la televisión y era una manera, viste, de, oh, wow, esta es la gente que también escucho por ahí
en la radio. Así que toda esa fantasía yo la tenía cristalizada en un deseo que era, bueno, ¿cómo me gustaría dedicarme a esto cuando yo sea grande? Todos estos pensamientos eran cuando yo tenía 8 años, 9 años, así que por suerte supe desde niño que quería trabajar de esto. Muy bien. ¿Y te recibiste en el ICE, en el COSAL? ¿Dónde fue tus estudios, Adolfo? Mis estudios fueron en los dos lugares, porque primero me anoté en el ISER. Yo desconocía que existía un instituto privado que se llama COSAL, Sí, y entonces el reboté. Era realmente muy difícil entrar al ISER sí, porque siempre fue. había pocas vacantes y muchos aspirantes, así que en esa época yo justo, o sea, había terminado el colegio secundario, me anoté en el ISER y yo había pedido prórroga para cumplir el servicio militar. Sí, Me dieron la prórroga y entonces dije, bueno, pero si no entro al curso de locución, ¿qué voy a hacer? Porque tengo la prórroga y, sí. en fin, entonces me anoté paralelamente al curso de radioteatro, el curso de la radioteatro y actuación frente a cámaras, por el cual te daban, después de los 3 años, un carnet, que ya no existe, que era el carnet de locutor ante cámara, y que te permitía hacer publicidades en cámara, pero no en off. Era un carnet limitado. Bueno, cuestión que me hice el curso. Estando estudiando, me enteré de que había un instituto privado, cosa que yo no sabía. Eso fue, digamos, mala mía, porque de haberlo sabido probablemente hubiera hecho el curso en ese momento. Sí. Así que terminé de hacer el curso de radioteatro, obtuve mi carnet y luego hice el servicio militar, salí del servicio militar y me volví a anotar en el ISER y paralelamente me anoté en el COSAL. Y Por en el las, ISER esta vez por las dudas, ¿no? Por las dudas dijiste, tengo que por las entrar sí o dudas. sí. No, y lo hice, lo bien que hice, porque volví a rebotar en el ISER, a pesar de que me conocían, porque yo había Y yo- estado ahí 3 años. Y entonces hice los 3 cursos en el COSAL, que finalmente el examen habilitante ya en sé, ese momento se rinde en el ICE siempre. se rendía en el ISER, no sé Sí, cómo obvio, será obvio. ahora, pero en ese No, momento, creo que es igual. La bueno, matrícula te la da el ISER, porque en realidad ahí te da la pauta para decir publicidades legalmente en radios y en televisión también en off ahora, obvio. claro, te dan tu habilitación como locutor nacional. Sí, sí. Pero nosotros, al terminar el curso del COSAL, físicamente tuvimos que trasladarnos Sí, para hacer, para dar el examen habilitante en el ISER. Y la mesa estaba formada por 2 profesores del COSAL, 2 profesores del ISER, y el presidente de la mesa que desempataba, que era en ese momento el interventor militar del CONFER. el Confer. Sí, sí. Sí, sí, el Confer, obvio. Así que bueno, en el momento, digamos, imagínate, porque estás dando un examen en un lugar que no es el tuyo, donde estuviste los 3 años, sos visitante claramente, Sí. y frente también, digamos, a una mesa mixta con un interventor al que jamás viste. Medio raro Así todo, que, ¿no? Más que nada esa, por los militares, todo, ¿no? Situación media sí, rara. no, bueno, pero eso no es, digamos, en realidad lo que asusta, porque, digamos, ese hombre que estaba ahí, digamos, para desempatar, era, o sea, era un tipo Sí. realmente, viste, muy Administrativo. correcto, muy Sí, sí. amable. Obvio, No, obvio, obvio. no, no, era un tipo bárbaro, viste, que nos saludó a todos muy bien. Así que, bueno, se dio el examen y ahí obtuve mi habilitante. Eso fue en diciembre de 1982. Muy Y bien. después ya empecé haciendo unas suplencias en ese momento se llamaba Radio Municipal, Sí. en el noticiero, y después, bueno, fui escalando a otras emisoras y bueno, fui haciendo la carrera. Y llegaste a leer anuncios publicitarios o también solo en parte de conducción, tipo magazine, llegaste a hacer? No, yo empecé, mira, haciendo suplencias como redactor locutor en Sí. distintos noticieros. Después hice suplencias comerciales en Radio Belgrano, y después obtuve finalmente el nombramiento en Radio del Plata como redactor y locutor del noticiero. Después en esa radio cambiaron los dueños
y entonces también fines de semana hacía algo en la parte como locutor comercial en un segmento que creo que era los sábados a la tarde. Tuve una oportunidad interesante fuera de esa radio con la FM Latina, una radio innovadora que nació en abril, mayo de 1986, así que ahí construí también un personaje que era un conductor de programa y que iba por la FM de Splendid de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Después ese mismo programa pasó a la FM de Radio de Plata, creo que era 1987, 88, por ahí. Sí. Y paralelamente yo ya estaba haciendo doblajes de películas y qué sé yo, y bueno, y estaba también incursionando en los comerciales de televisión. Así que todo se fue dando así, qué sé yo, me pongo a pensar en voz alta y bueno, no me puedo acordar exactamente los detalles, pero digamos que yo salí mucho a buscar de trabajo, no es que me apareció así porque sí de un día para otro. Sí, Una vez que ya estás encaminado, por supuesto, y ya estás en la pantalla o se te escucha en la radio, entonces después los trabajos empiezan, digamos, a aparecer solos porque, bueno, digamos que un trabajo bien hecho, que gusta y todo, automáticamente te trae la recomendación de alguien que dice, escuché a tal locutor o tal doblaje, ubicame quién lo hizo porque necesito hacer un doblaje, me gustaría ese tipo, y entonces un trabajo bien hecho te trae otro. Obvio. ¿Y siempre pudiste vivir realmente lo que te gusta o en un momento hubo un salto que vos estabas trabajando de otra cosa y te jugaste por tu pasión? Bueno, cuando yo estaba estudiando, tanto en radioteatro como después locución, yo trabajaba, era empleado en un Banco Nacional de Desarrollo, que ya no existe. Tenía un sueldo en ese momento muy común y corriente, así que cuando empecé a sumar las suplencias en las radios, dije, bueno, es cambiar un sueldo muy parecido a lo que reúno haciendo todo lo demás, así que ahí decidí que era el momento de irme del banco, al que, digamos, yo recuerdo con mucho afecto, sobre todo los últimos años, donde pude desempeñarme en la oficina de prensa y de relaciones públicas, Ah, bien. donde hacía un trabajo, te diría, periodístico, porque mi trabajo era, llegaba muy temprano, a las 7 de la mañana, y leer todos los diarios, empezando por los de la noche anterior, y hacer una selección de artículos periodísticos con distintas temáticas y armar una carpeta de recortes periodísticos que después se fotocopiaba, se hacían como 15 copias y se entregaban bien temprano, apenas yo terminaba de hacer esa carpeta, a los directores del banco. Se entregaba al directorio y entonces, ¿qué tenían esos recortes? O sea, tenían que tener en primer lugar una visión objetiva que tenía que ver con la economía, con las finanzas. Tenía que leer inclusive en mi trabajo las cartas de los lectores de los diarios por si había algún comentario, ya sea a favor o en contra, del banco. Es decir, los directores querían saber todo lo que tuviera que ver con el banco, si había artículos que lo mencionaban, si había alguna queja o si había algún elogio. Así que desde las 7 de la mañana yo terminaba ese trabajo terminado más o menos a las 10:30. Yo tenía leídos todos, aprendí a hacer una lectura Sí, tipo barrida, ¿verdad? sí, sí, obvio. Y eso me resultó sumamente instructivo y didáctico en el sentido de que aprendí a leer los diarios desde otro lugar e incluso, lo más interesante para mí, a leer entre líneas los artículos y sobre todo los distintos editoriales, es decir, las notas firmadas en esos diarios, que había realmente mucho cuidado, esto también quiero destacarlo, en cuanto al vocabulario, a la formulación de las frases, es decir,
estaba muy cuidada la escritura, más allá del contenido, Sí, ese es obvio. otro tema, por supuesto. Es Sí, decir, era un placer leer los diarios. sí. Y la verdad que esta parte esta parte tuya no la conocía. ¿Y nunca pensaste en incursionar en el periodismo ya de grande o más joven, digamos, ya cuando te diste cuenta de eso, ¿no? ¿Estudiar también periodismo para ser un poco más completo? Francamente no. A mí me divierte mucho más todo lo que hago hasta ahora, y probablemente, Hubiera sido digamos, bueno, probable. me hubiera podido, digamos, incursionar también en el periodismo y qué sé yo, pero digamos que traté siempre de hacer lo que más me parecía que me quedaba mejor, ¿verdad? Y digamos, no estoy para nada arrepentido de haber tomado ese camino, No, obvio que no. porque, digamos, me fue bien, me divertí, me sigo divirtiendo, así que por ahí el periodismo me hubiera llevado por otro lado. ¿Un lado más serio decís? Y sí, qué sé yo, sí, porque, a ver, o sea, de haber estudiado periodismo, es decir, yo no me hubiera dedicado por ahí, qué sé yo, a los chimentos, eso por ahí no me interesaría tanto. Sí. No sé qué tipo de periodismo me Información hubiera... general. Igual tenés igual una formación, por lo que me contás, que es una herramienta muy importante para componer los personajes y las publicidades. Absolutamente, absolutamente. Yo creo, una vez leí hace mucho tiempo, no me acuerdo dónde, si en un libro, en un artículo, digo, la verdad que está perfecto. Es decir, una entrevista funciona muy bien cuando, primero, se lo deja hablar al entrevistado y las preguntas que hace el entrevistador salen, digamos, de su auténtica curiosidad. Y entonces ahí sale una entrevista, y eso, digamos, yo lo tomé. ¿Por qué? Porque cuando hacía el programa de la FM Latina que te comenté antes, Sí. por una cuestión, de promoción, porque era un programa de promoción discográfica en realidad, me tocaba entrevistar a los cantantes en ese momento que Mm, venían a promocionar su disco, porque si no, no obvio. venían, estaban por lanzar un disco, Y está bien, iban a obvio. presentar recitales, entonces la discográfica, que era a la vez auspiciante, entonces Sí, sí. decían, bueno, tenemos para hacer esta promoción y qué sé yo, y entonces venía el cantante, todos de primera línea, ¿viste? Porque estuve con todo, qué sé yo, Valeria Lynch, con Jairo, todos, en fin, todos los que estaban en los 80. León Gieco, qué sé yo. Después también por ahí venía alguno de afuera, un cantante mexicano muy importante, llamaba José José, me acuerdo, Yuri de México, en fin, había todo como una movida en ese momento. Nada, viste, y yo los entrevistaba, o sea, tenía que preguntarles sobre el disco y por ahí les preguntaba Sí, un cosas par que de a mí se cosas. me ocurrían. Claro, o sea, fue como una práctica, digamos, periodística, digamos, Pero muy bueno, admirable, pero es muy bueno porque yo no le es muy bueno y divertido hacer eso, ¿eh? absolutamente. Y además, estas entrevistas, porque claro, vos no lo podés saber por un tema de que no llegaste a escuchar la radio, esa radio, Sí. yo componía un personaje que hablaba en un castellano neutro, ¿viste? Y era como muy novedoso en ese momento en el dial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venía el artista a la radio o al estudio donde grabábamos algunas de las cosas, digamos, yo lo recibía primero y hablaba como estoy hablando con vos. Me muero. Y te Y cambiás el en el personaje momento, después. claro, el momento que No, empezaba la nota, ah, viste, no, me el- vuelvo loco. No podés. me miraban, viste, rarísimo y viste, se quedaban y qué sé yo, y después, viste, terminaba o venía la pausa y yo, digamos, volvía a la normalidad y después volvía al otro bloque, viste, vuelta a la transformación. Así que bueno, todo eso, viste, me pareció Pero, muy divertido. pero en ningún momento se habló de eso, porque yo ahora que me lo decís, si vos hacemos un acting, yo ya sé que vos te vas a salir con cualquiera, entre comillas, algo, digamos, creativo. Pero la gente, la cara que habrá puesto y entendés, te habrán dicho que estás un poco, ¿no? Un poco loco o algo, ¿no? Que habrán pensado, ¿no? Pero sí, 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 sí.
sí, no importa, sin dar nombre, No, no, sin dar nombres, pero es una había, locura. pero había uno, viste, que se quedó, viste, o sea, estaba conmigo en la mesa, viste, entonces cuando empieza la nota, viste, y esa nota sí fue en vivo, esa Uy, nota sí fue en vivo. Entonces él, viste, de repente, viste, abrió los ojos así, pues no entendía. Y yo, viste, por supuesto, nada, cara de póker, sí. pero a la vez yo pensaba, no se lo decía, digo, pero nunca escuchó la radio este hombre que no, o sea, sabe que no, o nunca le escuchó y no sabe, digamos, quién es el conductor del programa. O sea, le costaba asociar la voz que escuchaba al aire con el tipo que lo estaba recibiendo fuera de aire, que era la misma persona que era yo. Sí. Muy divertido. La verdad que sí, esa persona se encontraba con una persona como Peña, se moría, ¿no? Porque lo que era, lo que era Peña es un monstruo, o sea, y vos sos solo un personaje, vos sos un personaje a la vez, digamos, ¿no? Y tranca. Claro, bueno, lo de él era una cosa mucho más exacerbada y era una cosa, digamos, Una extraordinaria, bomba ¿viste? atómica era eso, ¿eh? Pero, claro, claro. Vos pensás que lo mío era mucho más tranquilo, Tranqui. que era un programa, digamos, donde se promocionaba la música, se promocionaba a los cantantes. Muy de color, digamos, un poco periodístico, pero muy de color. Sí, todo de color era. Sí, sí, no, no había cosas raras, todo de color, todo de color. Funcionó muy bien ese programa, muy Y, bien. y en esa época, ¿cuál fue la persona más importante o famosa que te llegaste a entrevistar y dijiste que no podés creer gracias a tu profesión, digamos? ¿Cuál fue? ¿Te acordás? No, bueno, ya te digo, No, pero uno en particular que te haya marcado o que hayas admirado mucho, por ejemplo. no, no, no. No, no porque, digamos, yo era, digamos, oyente de todos esos, digamos, esos cantantes de música, digamos, de música latina, en castellano. Para mí, digamos, era un gusto, ¿viste? Tenerlos de repente sentados a mi mesa y charlar con ellos, pero, digamos, no, no es que tengo así un grado de cholulismo tan tremendo que me podía desmayar, por, porque no tuve eso, no tuve eso. Y entre la tele y la radio, ¿con cuál te sentís más cómodo? Bueno, yo, digamos, mi paso por la tele ha sido el de Proyecto G, y jugué un par de gags en un programa que hacía Dolina con Lalo Mir en el año 91, que era Fuga de Cerebros por ATC. Puede ser que Eso yo haya me visto algo, encantó. creo que te puedo llegar a hacer la misma referencia. Aquí vi algo que vos subiste en tu Instagram, algo de unos gags, ¿es eso? Que, Sí, 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 es eso. contame un poco más, un Este, poquito más de eso que me interesa. Esa época era de la radio era casi la mejor, ¿no? Estamos hablando casi de la época de oro después de Radio Bangkok casi, ¿no? no, pero esto que te estoy diciendo es de la televisión, de ATC. Claro, claro, pero yo me refiero a lo que fue todo el impulso de lo que fue, digamos, que en realidad Radio Bangkok, al ser radio, también es como que de una punta de lanza para todo, para mí. Yo lo sentí así con la información que veo y las cosas que se dicen. Claro, pero digamos, mi vínculo con Lalo en ese momento no era por Radio Bangkok, sino porque yo había trabajado, como te dije antes, en Radio del Plata, Sí. y él también, él hacía su programa con la Negra Bernasi, que era 9 p.m. Ah, Mi mirá, horario de noticiero coincidía con el de ellos porque yo entraba ahí en ese momento a las 6 de la tarde. esa parte me El faltaba programa de saber. ellos, y ellos hacían su programa a las 9 de la noche. Así que mis boletines de noticias iba a partir de las 6 de la tarde y ahí lo conocí a Lalo y a Elizabeth. Después, bueno, viste, cada uno hizo carrera por otro lado. Él, él estaba en Rock and Pop. Sí. eh, y bueno, y yo terminé en la FM Latina, porque era una época en que las radios empezaron a estar segmentadas por audiencia. Porque antes que eso, viste, no hubo una explosión de FMs hasta esa época más o menos en que estaba Horizonte,
bueno, Rock and Pop fue un suceso espectacular. Estaba Láser, que después devino en Aspen. Ah, mira, eso no lo Eh, sabía. claro, y apareció la FM Latina. Así que bueno, y digamos, ¿cómo fue que me llevó Lalo este, a Fuga de Cerebro? Sí. Y no me acuerdo, la verdad, si él me llamó, si fue que me llamó él o me llamaron de parte de él, no me acuerdo. Pero bueno, yo fui encantado a hacer eso porque era un programa para mí muy divertido, muy divertido. Así que iba en la semana a grabar algún gag, después en vivo, porque el programa iba los viernes a la noche, yo estaba ahí en vivo en una especie de torre, porque era como un locutor que narraba lo obvio, esa era un poco la parte, digamos, de mi papel de actor. Pero fuera de ese papel, en la semana, ya te digo, participaba de algunos gags desopilantes. Paralelamente a esa época, yo ya estaba haciendo bastante publicidad, los actings que te dije antes, la Radio Latina ya había terminado, y bueno, se van como entremezclando, cosas que terminan, cosas que empiezan, pero fue una época muy enriquecedora para mí, bueno, porque había muchos matices dentro del trabajo. Acá continuamos con Adolfo, que nos estaba comentando cómo fue trabajar con Lalo y también quería saber en qué año fue eso. Eso fue en 1991, me parece, ¿eh? Sí, en el 91. Y bueno, la experiencia con él siempre es enriquecedora porque claramente es una persona que es hipercreativa y tiene un par de neuronas más que los demás. El trabajo estaba también compartido con Dolina, que es otro genio. Y bueno, y había un elenco de locos lindos, fabulosos. Bueno, por supuesto, estaba Elizabeth Bernassi, y ay, me quiero matar, Manuel Wirtz, que ¿El cantante? el cantante, viste que en ese Bueno, momento Manuel, yo lo conocí de cantante, digamos. claro, pero él es además mimo, así que, Sí, viste, no, un gran artista, un gran artista. muy bien. Y bueno, después estaba Rolón también, el ¿El escritor de licenciado? libros, el licenciado Rolón, Sí. eh, bueno, y había un chico también que colaboraba en los guiones y cuyo nombre ahora no puedo recordar, pero era muy talentoso y en esa época creo que trabajaba en la revista, me parece que Humor, en alguna de esas, Marcelo, y no me puedo acordar el apellido. Así que bueno, no, un equipo bárbaro. Un equipo La bárbaro. verdad que no te puedes quejar porque en tu carrera extensa participaste y compartiste escenario y micrófonos con gente muy, muy talentosa y muy prestigiosa del país. Sí, la verdad que sí, por eso, digamos, yo siempre digo que soy un agradecido y además las oportunidades que tuve en el doblaje, en el doblaje de los comerciales, trabajé mucho con eso y bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con lo publicitario. Así que, bien, gracias, tengo que decir. Muy bien. Una que me quedó del pasado, cuando vos estudiabas, ¿no? Las carreras de locución, ¿no? Ya sea en el COSAL, ¿no? Y la de taller de voz, ¿cómo era que me habías dicho? Radioteatro, De eso. en el sí. Sí. ¿Alguna persona se hizo conocida o siguió esa carrera que vos actualmente la conozcas o todos tienen otras vidas diferentes, digamos, a la tuya? No, no, todos se han desempeñado. Bueno, la cara más visible, te diría, de mi promoción de COSAL, es Claudio Orellano, que se ha Sí, desempeñado en Crónica TV, el gordo de Crónica. sí. Eh, Nino Fuentes, que es además cantante y es promotor musical, además de locutor, pero toda mi camada ha entrado a trabajar en radio y todos se han desempeñado, te diría, exitosamente. ¿Vos te considerás una persona del mainstream o no? ¿Me aclarás la pregunta? Te maté, ¿no? Esa es muy apreciación. Me gustaría saber cómo te ves vos mismo, me gustaría saber.
¿Qué visión tenés sobre vos? Yo soy una persona que trabaja, qué sé yo, siempre estuve asociado, digamos, al humor o a la comedia, a lo divertido, y bueno, eso es un poco la forma en que me ven y a mí me gusta que me vean así. Así ¿Y que Adolfo cómo se ve? Adolfo cuando se va a dormir a la noche, ¿qué piensa en realidad de su vida, de su carrera? me voy a dormir tranquilo, la verdad que me voy a dormir tranquilo. No tengo cuestionamientos en cuanto, digamos, a lo que fue mi trabajo y siempre estoy pensando en que lo que viene tiene que ser mejor y trataré de hacer lo mejor posible y de divertirme lo más posible y de divertir a los demás lo más posible. Sí, Así pero que me refería un poco al reconocimiento en la calle y eso iba por ahí la pregunta. bueno, en la calle, la Sí, eso gente me que por interesa. ahí me reconoce es por el programa del canal Encuentro, porque como ya sabemos, yo no voy a inventar esta frase, una imagen vale más que 1000 palabras, la verdad Sí, es sí, esa. señor. Así que como ese programa ha resultado sumamente constructivo, formativo, con la mejor intención, con gran humor, con mucha docencia, en la calle muchas veces se me acercan y me dicen, pero usted, yo lo conozco, usted no es del canal Encuentro, usted es el señor de acá, usted es el señor de allá. ¿Podrá para Entonces, esa parte refrescar para la gente que no conozca esa faceta tuya? ¿Qué hiciste en Canal Encuentro y cómo fue esa movida? Pues es interesante eso. bueno, el programa del canal Encuentro duró unas cuantas temporadas, 6 o 7 temporadas, un programa de ciencia cotidiana, conducido por el biólogo Diego Golombek, Olombex. eh, y con la participación de Jorge Ortiz y Adolfo Stambulski siendo sus laderos y sus, digamos, personajes de experimentación. Entonces nosotros siempre estábamos sometidos a los enunciados del doctor G, o sea, de Diego, y ahí jugábamos, digamos, un papel de gags sumamente divertidos, pero además con enseñanzas para todos. El programa, digamos, fue pensado, digamos, con un sentido educativo para los estudiantes, pero hacer un programa, digamos, realmente tan bien hecho y tan lindo, era visto por toda la familia finalmente. Todos esos videos están subidos a YouTube y esto, digamos, lo que me produce una gran satisfacción cuando alguien en la calle se me acerca y me dice que ve los videos con sus hijos, porque aprenden, si bien el programa no está en el aire, o tiene alguna reposición de vez en cuando, pero la gente mira los videos y me consta que también son utilizados en los colegios para la enseñanza. ¿Y eso en qué año Así, fue? Más o menos. eh, a mí me parece que empezamos el programa en el 2003, me parece. Sí. Y habremos grabado hasta, hasta el 2009, hubo una interrupción y después hicimos unos programas especiales. Pero soy muy malo con las fechas, te Está digo la bien. verdad, Ok, te ok. digo estos números y no, porque se me mezcla también con otras cosas que hice para la misma época, Sí. porque también, viste, yo iba a grabar para Jetix y qué sé yo, viste, y todo se me mezcla todo, así que Sí. no estoy muy seguro del año en que empezamos con Proyecto GT, soy honesto. Muy bien. ¿Te abrió alguna puerta a ser así un poco conocido en los medios para una situación o algo que recuerdes? No, la verdad que no. No, nada en especial, no, nada en especial, nada en especial. Nada especial. No, que yo recuerde ahora, no. Sí. ¿Y cuál fue tu publicidad mejor lograda en toda tu carrera? Radiofónica, digamos, la parte radial.
Todas tienen algo de especial. Me abrió una puerta interesante, una campaña que habíamos hecho de Banelco cuando recién se estaba iniciando, digamos, digamos, como una, Como medio de pago también todo eso, ¿no? una novedad, claro, tecnológica. Entonces grabé una campaña muy creativa, dirigida por Daniel Panaro, la agencia, yo ahora no recuerdo, creo que era Ricardo De Luca, me parece, y digamos, esa buena actuación, esa buena marcación, ¿no es cierto?, hizo que salieran unas piezas muy lindas en ese momento y eso me abrió camino para hacer otras publicidades. Un poco ese fue el quiebre mío, digamos, en cuanto a poder conquistar mucho más el trabajo publicitario. A partir de eso, inclusive ya me llamaron para hacer más doblajes naturales. Sí. Y bueno, y eso, digamos, eso es lo que yo recuerdo, digamos, como algo interesante. Muy bien. Eh, pero hice, o sea, todas las piezas de radio tienen algo finalmente, donde hay una actuación. Yo me acuerdo que habíamos hecho una campaña creo que era para Ford. eh, entonces, había llegado el proceso de cataforesis acá, que es un proceso que impide una especie de, así lo entendía yo, ¿viste? Sí, Por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero sí. impedía una oxidación rápida de lo que tuviera que ver con el metal. Entonces, Sí. mi único trabajo en la grabación era pegar un grito profundo de dolor saliendo de las entrañas realmente, porque hacía de una persona que había comprado no una camioneta Ford, sino una de la competencia que no tenía el proceso de cataforesis, con lo Sí. cual esa camioneta se le estaba disolviendo Sí, prácticamente. olvídate. Y Es, entonces ese grito de dolor profundo venía de la impresión que tenía este hombre que había comprado la camioneta equivocada. Así que recuerdo eso porque imagínate, como te decía antes, que llegás al estudio y ahí te enterás de lo que tenés que hacer y el creativo te explicaba cuál era la situación. Y bueno, y fue así que hicimos distintos gritos de dolor extremo, qué lindo ver eso. profundo, claro, pero entendés, no eran gritos de terror, sino Sí, gritos de un dolor profundo. sí. Y como esas varias cosas, por eso Claro, cada esas cosa. piezas eran tan Sí, divertidas, había que resolverlas al en el toque. momento, Sí. claro. Y en la actualidad, ¿cómo estás viendo los medios de comunicación también con lo que fue la innovación de Vortrix, ¿no? De transmitir toda su programación con una cámara de video, digamos, con imagen? ¿Cómo lo ves eso vos como viendo la vieja escuela? A mí me parece que la radio es imaginación, es la imaginación del oyente. Cuando se colocan cámaras dentro de un estudio de radio, se está, digamos, liquidando probablemente el alma de lo que es la radio y que es la imaginación del oyente en su escenario mental. Eh, Podía ser como novedad en algún momento, pero la verdad que no. Para eso está la tele, porque finalmente si no, de cualquier manera no termina siendo ni radio ni tele. Es algo ahí en la mitad y no está pensado para tele y se quiso hacer un paso más, viste, en la radio. Y no, viste, la radio es la radio. Y por eso cumplió 100 años y va a cumplir 100.000 años más. Feliz Es la día, obvio, imaginación. ¿no? Porque sos parte fundamental. Todos lo somos. La verdad que sí. Todos lo La verdad que somos. sí. Y no sé si conocerás el tema de los influencers y eso, esos temas, ¿no? YouTubers. ¿Cómo los considerás? ¿Si como nuevos comunicadores o gente que solo está en los medios, digamos? Son consecuencia, digamos, de la tecnología y podrán tener un vuelo, supongo,
pero no demasiado largo, no. Es decir, me da la sensación que los influencers se reproducen como hongos y que van ocupando, pero no son trascendentales. Esta es la sensación que tengo. Sí, por supuesto, al volverse, digamos, de moda, de repente son convocados a los medios y empiezan a ocupar lugares donde naturalmente debieran estar los profesionales. Y bueno, y así también se deterioran los medios, cuando los llenás de gente que no fue concebida para eso. Así que no sé qué futuro pueden tener. Yo creo que son como aves de paso, y que estarán en un momento, qué sé yo, porque el día de mañana se inventará otra tecnología y entonces surgirá otra cosa y qué sé yo. Por supuesto que ni la televisión abierta, ni la radio que hay hoy es la misma que había cuando yo, digamos, tenía la ilusión de dedicarme a esto. Es decir, cambió todo. Te voy a decir justamente esa pregunta, ¿no? Una casi de las últimas. Si notas algún punto en el cual los medios de comunicaciones tradicionales comenzaron, para tu visión, a decaer un poco. Sí, 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 cambiaron por completo. La radio acá cambió cuando se privatizó todo. Antes había radios que eran administradas por el Estado, pero eran comerciales. Y esa etapa, había muchas radios. Eso dio la oportunidad a que existieran una variedad de programas, con una variedad de profesionales, con variedad de guionistas, con variedad de musicalizadores. Entonces vos tenías realmente en cada radio un montón de productos para escuchar de buena calidad. Después un día las radios se privatizaron, y, digamos, son todas parte de componentes de corporaciones y no es lo mismo. Todo eso se vino abajo, muchas programaciones, sobre todo en FM, se convirtieron en radiofórmula, en anunciar temas, en dar una consigna para que el oyente deje mensaje. Todo eso devino en un achatamiento desde mi punto de vista. Así que yo te diría que a mí me inspiró otras cosas que escuchaba. Si yo hoy tuviera esos 8 años, cuando escuchaba la radio o menos, y probablemente la radio de hoy no me inspiraría tanto, porque lo que yo escuchaba tenía otra calidad, otra formación profesional. Muy fuerte lo que decís, ¿eh? Por supuesto que hay excepciones, Sí, obvio que sí. por supuesto. Sí, Por te hago supuesto. la... Sí, decime. No, Digo que no, hay no, excepciones, sí, es eso. Te hago claro. la última y de curiosidad. ¿Vos trabajás de manera remota? ¿Tenés algún estudio de grabación en tu casa o algo de eso? ¿O cómo grabás tus piezas para enviar? He improvisado un estudio dadas las circunstancias, Sí, en un pequeño vestidor que tengo sí. y nada, y con eso, o sea, en ese lugar grabo con mi micrófono, que es un ¿Está, micrófono grabador, está como acustizado y algo por así o la no? ropa, Por la por la ropa. ropa. Por la He ropa. acomodado, digamos, toda la ropa, no hay ningún rebote, Sí. y listo. Y el micrófono Y es uno profesional, digamos, y nada más, ¿no? Y lo grabás en MP3. ¿En qué formato lo grabás, Adolfo? grabo en WAV, En WAP, perfecto. grabo en WAV y Sí. después quiero un cable USB y después lo mando, digamos, por WeTransfer. Lo mandás, Así. o sea, tu manera de trabajar es siempre en WAP, digamos. En MP3 no lo haces. No, mira, yo grababa, pero por desconocimiento grababa en MP3. Sí. Entonces una vez alguien me dice, no, pero no me mandes en MP3, porque quiero mejor calidad, mandame en WAV. Sí. Y bueno, lo aprendí a partir de ese pedido. Entonces agarré, porque yo creía que WAV en realidad sí
es un poco más pesado, y qué Es sé lo yo, mejor. WAP sería la voz real en realidad. claro, así que bueno, ya lo, digamos, programé la grabadora en WAV y listo. Y Y ya trabajas está, así. Trabajas así de simple, de forma así de remota. simple, de forma remota. Por supuesto que siempre es más lindo ir a un estudio de grabación donde te cruzas con la gente, charlas y haces sociales, eso no. Pero ya el tema, digamos, de grabar en forma remota, te diría que es anterior al tema de la pandemia y de la cuarentena. Yo ya venía trabajando así también, Ah, pensé que porque, siempre ibas a grabar a los lugares. mira, ahora, digamos, la situación te Sí, lo obvio que no. impone. Pero Sí. antes, no, digamos, no lo imponía y a veces decían, no, mira, grabemos, mándame, digamos, de tu casa y qué sé yo, va a salir bien. Y, sí, la verdad que sí, qué sé yo. Eh, pero insisto con esto, ir a grabar a un estudio es otra cosa, por supuesto, es La verdad otra que cosa. sí. Obviamente que lo que yo mando grabado, después la persona que lo recibe Lo ecualizan un lo poco, ¿no? Me edita, parece. lo limpia, lo ecualiza, le hace todo lo que tiene, lo que sabe hacer porque Sí. trabaja de eso. Sí, obvio. Así que mi grabación va, te diría, como por ahí sin todo eso, porque además yo no sé hacerlo ni me meto en lo que no sé hacer, Sí. y después lo que sale al aire es lo que se escucha, ¿no es cierto? Pero sí, la tecnología se volvió muy amigable y nos permite trabajar desde casa, sumamente amigable. La verdad que a mí este tema no me interesaba hasta hace unos cuantos años en que de una agencia me decían, mirá, en vez de ir a grabar este boceto, ¿por qué no me lo mandás desde tu casa? Le digo, pero yo no tengo elemento. Me dice, no, ponételo a hacer, aprendé a hacerlo, porque si no te vas a quedar sin trabajo, porque ya fulano lo hace, mengano también, ¿eh? O sea, tus colegas ya están trabajando así. Y entonces tuve que aprender a hacerlo sí o sí. Para eso hablé con un colega, un amigo que es Guillermo Gravino, Sí. y entonces me dice, mirá, yo tengo este grabador, venite, que yo te voy a enseñar. Y siempre le agradeceré porque él me explicó cómo hacerlo de la manera más simple. Y nada, y a partir de ese momento empecé a grabar yo desde mi casa. Después cambié ese grabador que yo había comprado por uno, digamos, un modelo superador, pero siempre dentro de la misma línea. Y listo. Y las cosas salen bien. Muy bien. Te agradezco mucho por tu tiempo, Adolfo. La verdad que un crack, todo muy claro, siempre muy preciso y siempre esa cuota de nostalgia que me encanta escucharte. Siempre Bueno, me encanta la mejor época de la radio que tú viviste y está buenísimo. Yo puedo no verlo sé si por los la videos. mejor época, no sé, o sea, conocí otra radio. La Argentina tuvo una época de oro de radio, te digo que ni yo la conocí, por supuesto, por Tenés el razón, un tema, poco más antigua, tipo de pero una 19... cosa espectacular, realmente espectacular. Con radioteatro y todo eso, ¿no? Que estaba en Claro, auge pero a sí, full. sí, sí, es decir, no solamente los radioteatros, sino los locutores, los programas que les decían las audiciones con Wow. orquesta en vivo, Sí, sí, con público en vivo, o sea, donde todos eran realmente celebridades, con virtuosismo es otra los cosa. elencos de radioteatro que después hacían giras por el interior y eran recibidos como celebridades, digamos, de Hollywood prácticamente. Así que sí, no, hubo Piel de un gallina, país, sí, obvio. no, Hermoso. hubo otro país y otro tiempo, por supuesto. En este que estamos, hay cosas muy buenas también, hay Sí, cosas muy buenas también. la verdad que sí. Bueno, Adolfo, se hasta cualquier oportunidad. Te agradezco por tu tiempo y que Un sigas abrazo, bien. Cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale? dale, un abrazo grande, gracias.